Hola amigos, les habla Rudy García, el vigilante peruano de la profecía bíblica. Hoy trayéndoles este estudio titulado El Jubileo Final 2022. Hoy quiero hablar sobre el año 2022 y las líneas de tiempo que señalan que muy probablemente este año 2022 se pueda cumplir el arrebatamiento de la iglesia y también empezar el periodo de la gran tribulación. Entonces vamos a ver, esto es muy interesante. Vamos a empezar con algunas fechas. En el año 457 antes de Cristo hubo una orden para restaurar la ciudad de Jerusalén después de los 70 años de cautiverio en Babilonia. Para el profeta Daniel quería saber qué iba a suceder con su pueblo, ¿verdad? Entonces Daniel era contemporáneo con Nehemías y en ese año, después de los 70 años de cautiverio, Sirio el Grande permite a los judíos regresar a Judea y para reconstruir las murallas y reconstruyen también el segundo templo. Entonces, desde aquella fecha, el 457 antes de Cristo, hasta este año 2022 han pasado 354 semanas de años, porque tenemos que recordar, saber que Dios cuenta el tiempo en ciclos de 7 años, que son llamados periodos Shemitah, ciclos de 7 años. Así es como Dios cuenta el tiempo, porque cuando el pueblo judío entró a la tierra prometida, Dios le dijo a Moisés que tenían que trabajar la tierra 6 años y el séptimo año era un año sabático, tenían que dejar descansar la tierra ese séptimo año. Los judíos desobedecieron y no dejaron descansar la tierra 70 años sabáticos. Entonces Dios los castigó, entraron en cautiverio por el imperio babilónico por 70 años. Entonces después de esos 70 años hubo esa orden para restaurar los muros, la ciudad de Jerusalén. Entonces desde aquel entonces han pasado 2478 años, o sea, 354 semanas por 7 son 2478 años. Estos son números, pero Dios es un Dios perfecto, el matemático por excelencia, y el número 354 denota el cumplimiento del tiempo. Entonces, esto significa que se ha cumplido el tiempo por Dios para estas dispensaciones, estas eras de tiempo donde Él trata con el hombre. Después han habido 3 órdenes para restaurar Jerusalén en la historia. El número 3 es el número de certidumbre, así como la Trinidad, cuando se dice 3 veces es porque es algo certero, ¿verdad? Entonces en 1536, en el año 1536, también hubo otra orden por el Suleimán, por el príncipe Suleimán del Imperio Otomano, Suleimán el Magnífico. También dio una orden para restaurar a Jerusalén. Y eso desde ese año, desde 1536 después de Cristo, hasta el año 2022 han pasado
69 semanas, que son 69 por 7, es 483 años, ¿verdad? El número 69 está relacionado con el retorno del Mesías, el príncipe, o sea, el Señor Jesús. En Daniel capítulo 9 vemos que Daniel dice que iban a pasar 69 semanas hasta que viniera el Mesías, el príncipe Mesías, que es el Señor Jesucristo. Y después iba a pasar otra semana donde iba a venir el anticristo. Entonces vamos a ver aquí en Daniel capítulo 9, voy a leer donde dice, el versículo 25 dice: sabed pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Entonces 7 más 62 es 69 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces aquí Daniel, esta es una profecía sobre, es conocida como la semana 70 de Daniel, porque hasta Jesús se cumplieron 69 semanas. Entonces falta esa última semana de años, o sea, son 7 años. Una semana son 7 días, pero son años, semanas de años. Entonces el número 69 está relacionado, está ligado con la venida del Señor, del príncipe, del Mesías. Ahora, algo interesante que Isaac Newton, que es un científico conocido, fue un científico conocido, también estudió la palabra profética. Sus últimos años se dedicó a estudiar la profecía bíblica, y él creyó que Daniel capítulo 9 tenía un doble cumplimiento sobre la primera venida de Cristo y también sobre su segunda venida. Entonces lo que sucedió en su primera venida también iba a suceder en términos de las semanas, o sea, el tiempo, como se cuenta el tiempo. ¿Qué más? En 1948 se estableció la nación de Israel, y desde 1948 hasta el 2022 habrán pasado 10 semanas, o sea, 70 años. 10 por 7, 70. 70 años. Y vemos en la palabra, en los Salmos, el Salmo 91, donde David dice que una generación es de 70 a 80 años. Entonces, muy interesante que esta también es la parábola de Mateo 24. El Señor Jesús dijo de la higuera, la parábola de la higuera, que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas ocurrieran, ¿verdad? Y él estaba hablando sobre la gran tribulación. Entonces ahí ya estamos al límite del tiempo. ¿Qué más? Desde 1967 se restauró la ciudad de Jerusalén, o sea, Israel recuperó a la santa ciudad de Jerusalén en la guerra de los 6 días. Desde 1967 hasta el 2022 han pasado 49 años, que son 7 semanas. 7 por 7, 49. El número 7 está también relacionado con el Mesías, el príncipe Mesías, o también con el tiempo del jubileo, porque cada 49 años, después de 49 años,
en el año siguiente, en el año 50, ahí se celebra el jubileo, y acá es donde entramos en el año 2022. Este es un año de jubileo. Por eso es clave. Y para el Señor el jubileo tiene simbolismo de redención, nuevos comienzos, se perdonan las deudas, tiene un simbolismo de los nuevos nacimientos, de el perdón de las deudas, restauración. También está ligado con el arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Los nuevos nacimientos. Y desde el 2015, cuando hubo el tetrado de las lunas de sangre, ¿verdad? El eclipse de estas lunas totales, han pasado 7 años desde ese tetrado, en el 2014-2015, en las fiestas de Pascua y Tabernáculos. Entonces no hay coincidencia, el Señor estaba dando una advertencia de 7 años. Entonces el Señor es exacto, y quería darles estas anécdotas, ¿verdad? Pero principalmente quiero hablar sobre la fiesta de trompetas, porque el Señor les dio estas fiestas, son 7 fiestas al pueblo judío. También ya les había dado estudios sobre esto para el pueblo judío, pero el Señor sabemos que el Señor es judío, entonces también la iglesia puede aprender mucho sobre estas fiestas, ¿verdad? Y la fiesta de trompetas en Tesalonicenses, el apóstol Pablo habla sobre el arrebatamiento de la iglesia. Entonces acá dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, dice, vamos a empezar desde el versículo 14, dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Traerá Dios con él los que durmieron en él, o sea, los muertos en Cristo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, ¿verdad? Entonces, en el arrebatamiento, en el rapto, la iglesia, el Señor arrebata a la iglesia, y Él viene a las nubes, en las nubes, a llevarnos a las mansiones celestiales, ¿verdad? En Juan capítulo 14, Él le dijo a sus discípulos, es una figura de la antigua boda judía, cuando el novio regresaba por la novia para llevarla a la casa del Padre. Entonces es una figura de Cristo y la iglesia. Entonces eso también ya les he traído estudios sobre eso. Pero aquí quiero hablar sobre la fiesta de trompetas, el significado de esta fiesta de trompetas. Acá vemos que el apóstol Pablo nos dice que a la final trompeta, ¿verdad? Se tocará la trompeta. En Primera de Corintios 15, 51 al 53, también habla sobre esta final trompeta. Entonces vamos a ver en Primera de Corintios, dice el apóstol Juan: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta,
y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, ¿verdad? Y entonces acá él dice a la final trompeta, dice en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Todo esto son expresiones idiomáticas judías. Entonces cuando él les dijo esto, ellos sabían que el arrebatamiento, el rapto iba a suceder en una fiesta de trompetas, porque estos son nombres de esta fiesta de trompetas, son expresiones idiomáticas. Entonces acá quiero ver con ustedes estos nombres de la fiesta. En el hebreo uno de los nombres es Teshuvah, que quiere decir arrepentimiento. Está ligado la fiesta de trompetas con un periodo de oración, de pedir perdón, de arreglar cuentas con Dios. Otro nombre es Rosh Hashanah, que quiere decir el nuevo año civil judío. Entonces en este año 2022 la fiesta de trompetas siempre se celebra por 2 días y va a ser desde el 25 de septiembre al 27 de septiembre. Y por eso esta fiesta es conocida como la fiesta en que nadie sabe el día y la hora. El Señor Jesús en Mateo dijo que nadie sabe el día y la hora, solo mi Padre. Esto está ligado también con la antigua boda judía. Y como se celebra en 2 días, ellos tenían que esperar hasta poder ver la primera franja de la nueva luna, y ahí recién declaraban el año nuevo y tocaban la trompeta. Entonces no sabían cuándo iba a salir esa nueva franja, la nueva luna. También cuando dice que en un abrir y cerrar de ojos, dice en un momento. El abrir y cerrar de ojos es una expresión idiomática para el tiempo de la penumbra, cuando está oscureciendo, o sea, no hay oscuridad ni tampoco hay luz, es un periodo de penumbra. Y esa expresión, el abrir y cerrar de ojos, era conocido como ese tiempo de penumbra, que justo ahí es cuando empieza la fiesta de trompetas, ¿verdad? Cuando sale esa nueva luna. En la antigua boda judía, cuando un joven judío quería tomar una esposa, una doncella, y quería casarse, él iba a la casa de la novia y establecía un contrato con los padres y con la novia, y dejaba regalos, y el novio regresaba. Si la novia aceptaba, entonces el novio regresaba a la casa del padre para preparar la mansión donde iban a vivir. Pero en la tradición judía, solamente el padre era el que daba la orden si ya todos los preparativos estaban listos. Entonces el padre era el que le decía al hijo: anda ya por tu novia y tráela para vivir juntos, ¿verdad? Entonces esa es la figura de Cristo y la iglesia. Entonces los judíos sabían que era una expresión judía que estaba relacionada con el matrimonio, que nadie sabía el día y la hora, solamente el Padre. Entonces eso tiene que ver con esta relación, esta antigua ceremonia matrimonial judía. ¿Qué más? Otro de los nombres de esta fiesta de trompetas es Yom Teruah, que quiere decir día de gran aclamación, cuando se tocan las trompetas. Durante esos 2 días se tocan 100 veces la trompeta, se suenan 100 veces la trompeta, y la última trompeta es conocida como Tequía Hagedolá, que quiere decir la final trompeta. Y aquí vemos en Corintios que Pablo dice que esto sucederá en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, o sea, en la penumbra, en fiesta de trompetas, a la final trompeta.
¿Qué más? También era conocida como Yom Hadin, o sea, el día de juicio, que está relacionado con la tribulación. Otro nombre es Ha-Melech, que quiere decir coronación del Mesías. En el cielo, cuando la iglesia está en el cielo, vamos a coronar al Señor Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Otro nombre es Yom HaZikaron, que quiere decir día de remembranza. Los libros se abrirán si el nombre de cada persona, si está escrito en el libro de la vida, pues será salvo, ¿verdad? También se dice que en esta fiesta de trompetas es el día en que las puertas del cielo se abren. En Apocalipsis capítulo 3, el apóstol Juan dice que él tuvo esa visión que fue como un arrebatamiento, donde escuchó una voz como de trompeta que le dijo, sube acá. Entonces él en el espíritu sube y él ve que se abre una puerta en el cielo. Entonces todo esto está relacionado con fiesta de trompetas. Otro nombre es Kiddushin Nisuim, que quiere decir la ceremonia de bodas. ¿Qué va a suceder en el cielo durante esos 7 años que estemos en el cielo después del arrebatamiento? Se va a celebrar la ceremonia de bodas. Esa también es otra tradición judía. Las bodas judías antiguas se celebraban por una semana, 7 días. Y bueno, también ya les dije el nombre de la final trompeta, o sea, el número 100, cuando se sople esa trompeta número 100, es conocida como Tequía Hagedolá. Entonces todo eso nos da a entender que muy probablemente el Señor va a arrebatar a su iglesia en algún año en fiesta de trompetas, pero como ya hemos visto, tiene que suceder finalizando un periodo de 7 años, un ciclo de 7, un Shemitah, como está sucediendo ahora en este año 2022, o si no, se tiene que esperar 7 años, porque no va a quebrar ese ciclo de 7. Entonces, básicamente, estas fiestas del otoño en este año son muy importantes. Yo personalmente creo que este año puede ser el año donde se está ya terminando esta dispensación de gracia y se va a cumplir la palabra profética del final de la era, ¿verdad? Y entonces no estoy aseverando porque nadie puede aseverar, es una hipótesis, es una especulación mía y también de muchos otros vigilantes y estudiosos de la profecía bíblica. Pero con esto quiero animar a la iglesia que sigamos adelante. Sin duda estamos viviendo en estos últimos días, en las últimas horas de esta dispensación. Tenemos que seguir adelante. El Señor ha dicho que somos más que vencedores. Sabemos que en este mundo vamos a tener tribulación con T minúscula, persecución, pero el Señor ha vencido al mundo. Entonces nuestra redención está muy, muy cerca. Entonces eso es todo. El Espíritu Santo me puso esto en el corazón para animar a la iglesia. Sigamos adelante y espero que haya sido esto de bendición para ustedes. Y si no nos vemos más adelante, nos veremos en las nubes. Bendiciones para todos. Adiós.